La transmisión se reproducía en todas las pantallas del mundo. En hogares, escuelas, búnkeres de guerra y lo que quedaba de los edificios gubernamentales. La voz del emperador alienígena, densa y áspera como papel de lija arrastrado sobre acero, resonaba con suficiencia y superioridad mientras hablaba en un perfecto inglés traducido. No son una especie. Son una infección, una enfermedad rastrera que fue estúpidamente dejada para que se pudriera en un rincón tranquilo de la galaxia. No ofrezco condiciones. La Tierra ahora pertenece al dominio Virex. Sus líderes están muertos, sus ejércitos deshechos, su espíritu aplastado. Y así, sin más, la Tierra murió. No con una explosión, sino con su misión. El día que los cielos se oscurecieron con las naves de guerra Virex, la gente pensó que era el fin del mundo. Resulta que el fin llegó más tarde, más silencioso, más frío. Con el paso de los años bajo el dominio alienígena, la Tierra no fue aniquilada. No, fue peor que eso. Nos dejaron vivos para ser objeto de burla, para ser gobernados, para ser usados. El emperador, el cabrón alienígena al que llamaban Tirón Bass, aunque nadie en la Tierra pronunciaba su nombre sin escupir, se deleitaba con la humillación. No solo derrotó a la humanidad. Nos exhibió. Nuestros soldados convertidos en sirvientes. Nuestras ciudades despojadas de sus recursos. Nuestra cultura borrada de las estrellas como si nunca hubiera importado. Recuerdo a mi padre, un marine de los CEU, antes de la caída, mirando las pantallas en silencio. El día que los Virex transmitieron imágenes del presidente de la Tierra llorando ante el trono del emperador, forzado a limpiar las botas de la criatura con sus propias manos. Mi padre no lloró. Solo se quedó de pie, con la mandíbula apretada, los puños cerrados, temblando con una furia que no podía liberar. Eso fue hace 15 años. Yo tenía 10. Ahora tengo 25. Y he pasado cada segundo de mi vida entrenando para una cosa: la venganza. Pensaron que nos quebraríamos, pero olvidaron lo que son los humanos. Nos humillas. No nos arrodillamos. Esperamos nuestro momento. Eso es lo que hicimos. Bajo los escombros, en las sombras, en las zonas heladas de la vieja Rusia, en las profundidades de los desiertos africanos, en las ciudades ahogadas del sudeste asiático, pequeñas células, tecnología oculta, reconstruimos viejos conocimientos, probamos armas alienígenas en nosotros mismos, sacrificamos a los nuestros por información, y uno por uno, empezamos a despertar a los gigantes que la humanidad había enterrado hace mucho tiempo, mentes a las que los Virex nunca esperaron que todavía tuviéramos acceso. Yo lideraba una de las células, no porque fuera especial, sino porque estaba lo suficientemente furioso como para hacer lo que otros no harían, para convertir esa ira en obsesión. Yo no era un soldado. Era el hijo bastardo de la guerra y la humillación. Los Virex mataron a mi madre durante una de sus redadas de limpieza. A mi padre se lo llevaron a uno de sus laboratorios orbitales de la muerte y nunca regresó. No me quedaba nadie más que la rabia y una promesa. Cuando la llamada llegó a través de la vieja onda corta, 3 palabras repetidas en la estática: es hora. Ataca ahora. No dudé. Salí de los túneles, pisé el sol rojo ácido de una tierra rota y me dirigí a la zona de descenso. Mi equipo me siguió, 25 de nosotros, armados con equipo de ingeniería inversa a partir de chatarra alienígena robada, vistiendo armaduras remendadas de soldados muertos y tecnología del viejo mundo. No éramos apuestos. No éramos héroes. Éramos venganza con pulso. Nuestro objetivo no era solo una nave Virex. Era su nave. La del emperador. La nave insignia que flotaba sobre lo que solía ser Nueva York. Ahora rebautizada como el Triunfo de Tirón. Una fortaleza flotante desde donde transmitía sus discursos para recordarle a la Tierra su lugar. Y por primera vez en 15 años, teníamos una oportunidad. El plan no era solo matarlo. Era traerlo vivo. Hacerlo sangrar. Hacerlo suplicar. Porque la muerte sería demasiado fácil. Tenía que sentirlo como nosotros lo sentimos. La nave insignia Virex no era solo una nave de guerra. Era una maldita ciudad flotante de la mitad del tamaño de Manhattan, blindada con una aleación negra que ni nuestras mejores mentes podían analizar por completo.
rodeada por una flota personal de drones y escoltas de guerra que nunca se apartaban de su lado. No la atacabas. Ni siquiera la mirabas demasiado tiempo si eras un civil en tierra. A menos que quisieras que una de sus muchas patrullas te arrastrara a un centro de reeducación. Así lo llamaban. Nosotros lo conocíamos como el lugar al que entrabas gritando y del que nunca volvías a salir. Pero teníamos algo que ellos no conocían. Algo viejo, algo humano. Teníamos el código Lázaro. Durante el segundo año de la invasión, un ingeniero silencioso y modesto llamado Alan Quaid desapareció de la red. No era nadie. Sin experiencia en combate, sin rango, solo un tipo de sistemas que trabajaba para un contratista de armas antes de la caída. Resulta que había escondido un programa prototipo que podía anular la tecnología de enlace neural Virex. Básicamente, secuestrar sus defensas controladas por IA usando su propio maldito código. El problema era que no era estable. La prueba original nos costó 40 hombres y 3 escondites. Pero con los años, célula tras célula siguió refinándolo, colapsando sus sistemas, analizando tiempos de respuesta, ajustando los intervalos de nanocondensadores. Cada fallo nos acercaba más. Nunca esperamos que fuera perfecto. Solo necesitábamos que durara 30 segundos. Esa era la ventana. El código Lázaro, subido al ordenador central a través de un misil de espiga, cegaría el perímetro de la nave insignia el tiempo suficiente para que un equipo de descenso furtivo penetrara el escudo. Después de eso, el caos. Esa era nuestra parte. Nos llamábamos Unidad Polvo de Tumba. Sí, dramático. Pero nadie que llevara el parche tenía miedo de morir. De hecho, la mayoría de nosotros esperaba hacerlo. Éramos el tipo de hombres que ya habían enterrado a todos los que alguna vez les importaron. Nos hacía peligrosos. Nos hacía perfectos. Éramos 25. Solo 2 tenían experiencia militar real. El resto eran mecánicos, contrabandistas, exprisioneros. Un tipo, Prior, solía organizar peleas ilegales en los pozos de esclavos Virex. Otro, Glint, era un científico fracasado que había sido torturado tanto que sus manos no dejaban de temblar a menos que sostuviera un arma. Y luego estaba yo. Me llamaban Rook, diminutivo de Rookie. Irónico, considerando que había estado en el juego más tiempo que la mayoría de ellos, pero nunca me molesté en corregirlo. El nombre no importaba. Lo único que importaba era la misión. Lanzamos desde una estación de cañones orbitales fuera de servicio, oculta en las montañas rocosas de Canadá, una reliquia de la antigua red de defensa de la Tierra. Nunca fue diseñada para disparar cápsulas de personal, pero la habíamos vaciado y reacondicionado cada tubo para un lanzamiento de alta presión. Cada uno de nosotros tenía una oportunidad, sin guía, sin correcciones, solo pura balística de caída y rezo. Recuerdo el momento en que me abroché. Acero frío, cámara claustrofóbica, casco sellado, la cuenta atrás apenas audible sobre el pulso en mis oídos. Luego el silencio. Luego el lanzamiento. El estómago se te revuelve. Tu cerebro grita. La gravedad desgarra tus órganos mientras la cápsula atraviesa el cielo como un meteoro. Solo que no hay bola de fuego, ni estela. Nuestro equipo estaba camuflado a lo Virex. Tecnología robada envuelta alrededor de nuestras cápsulas de descenso para hacerlas invisibles a los escáneres. Por primera vez en años, éramos fantasmas acechando los cielos de nuevo. El código Lázaro se activó a mitad de vuelo. En algún lugar sobre la nave insignia, un dron kamikaze recibió el impacto, llevando la espiga, incrustándola en su matriz de escudos y quemándose vivo para subir el virus. Recibimos confirmación del mando, tal como era, solo 5 segundos antes del impacto. Ceguera de 30 segundos confirmada. Tienen luz verde. Hagan que valga la pena. Impactamos con fuerza. Sentí los huesos de mi columna gritar. El impacto sacudió mi alma, pero lo superé, solté el arnés, abrí la puerta de la cápsula de una patada y entré en el infierno. El interior de la nave insignia Virex no se parecía a ninguna nave que hubiera visto en grabaciones capturadas. No eran pasillos de metal y paneles de control. Estaba viva. Las paredes pulsaban como carne que respira. En parte sintética, en parte biológica. El suelo vibraba bajo los pies,
zumbando con una baja frecuencia que jugaba con el latido de tu corazón. Cada superficie tenía un brillo violáceo enfermizo. En algún lugar profundo de su interior, la nave estaba viva y consciente de nosotros. No teníamos tiempo para pensar. Nuestra brecha había funcionado, pero en segundos el código Lázaro expiraría y se desataría el infierno. «Muévanse», ladré, ya corriendo por los pasillos alienígenas, rifle en mano. Glint estaba justo detrás de mí, sus ojos escaneando. Prior en la retaguardia, cubriendo el pasillo. Nos desplegamos en formación de asalto, escuadras de 4 hombres cubriéndose mutuamente. El diseño de la nave insignia era apenas conocido, pero habíamos juntado suficiente información de años de transmisiones interceptadas para adivinar dónde estaba su sala del trono, su santuario de mando. Teníamos que llegar antes de que sus sistemas se reiniciaran. 10 segundos después, llegó el primer chillido. Un grito mecánico agudo, como acero siendo torturado, resonó por el pasillo. Luego, formas altas, angulares, extremidades demasiado largas, armas fusionadas a sus brazos. Centinelas Virex. «Contacto», gritó alguien. Demasiado tarde. La primera ráfaga de fuego de energía atravesó a uno de nuestros hombres, vaporizándolo a medio paso. Se llamaba Locke, un tipo callado. Criaba abejas antes de la caída. No tuve tiempo de llorarlo. Abrimos fuego. Nuestras armas eran híbridas, de base balística con aceleración magnética entrelazada con bobinas de plasma Virex. Suficiente para perforar su armadura si acertabas en el lugar correcto. 3 de nosotros cayeron en el primer minuto, pero nos llevamos a 5 centinelas con nosotros. El resto se dispersó por el pasillo opuesto, recalibrando. Incluso ahora, sus sistemas seguían retrasados por el Lázaro. «A todo volumen», ordené. «Olviden el sigilo. Quemen hasta el núcleo». Luchamos para avanzar. Pasillo tras pasillo, sangre y fuego pintando el interior de su nave perfecta. Cada centímetro que tomamos, lo pagamos. Pero la nave no se curaba. Eso era importante. La biocarne temblaba bajo nuestras botas, pero no se regeneraba. Eso significaba que no estaban preparados para una acción de abordaje real. Llegamos al hueco del ascensor principal y lo forzamos a abrirse con el descodificador de Glint. Dentro, una espina orgánica de músculo y alambre pulsaba como una vena. Asqueroso. Subimos 15 niveles, mano sobre mano, cada segundo arrastrándose como una hora. En la cima, las puertas se abrieron con un siseo en el silencio. Luego vino la sala del trono. Amplia, circular, con un techo abovedado tan alto que no podías verlo. El suelo estaba tallado en una especie de vidrio negro. Y en el centro de todo estaba él. El emperador Tirrón, no en un trono, no dando un discurso, de pie, solo, observándonos. Sin guardias, sin armas, solo esa enorme figura de más de 2.4 metros de altura, cuerpo envuelto en una armadura ceremonial Virex hecha de hueso y concha, sus 4 ojos brillando como brasas. «Se atreven», dijo, su voz suave, calmada, casi curiosa. Di un paso adelante, levanté mi arma, no disparé. «Todavía no. No me atrevo», dije. «Yo recuerdo». Tirrón inclinó la cabeza. «Ah, el hijo del marine. El niño que vio gritar a su padre. Llevas tu dolor como una armadura, pero te hace lento». Glint murmuró detrás de mí. «Esto es una trampa». No me importó. «Vine aquí a matarte», dije. «Entonces mátame», respondió Tirrón, dando un paso adelante. «Hazlo. Pero que sepas esto, acabar conmigo no acabará con tu humillación. La tierra sigue rota. Tu especie sigue arrodillada. Son hormigas rugiéndole a los dioses». Sonrió. Ese fue su error. No estaba aquí para matarlo. Estaba aquí para arrastrarlo de vuelta. Con un gesto a prior, activamos el campo de anclaje, una jaula magnética prototipo diseñada para congelar el sistema neuromuscular de un comandante Virex. Tardó un segundo en activarse, pero cuando lo hizo, Tirrón se derrumbó como una marioneta a la que le cortan los hilos. No gritó, ni siquiera gruñó, pero sus ojos se abrieron de par en par. «Tú, quieres llevarme».
Me arrodillé a su lado. Vas a suplicar, igual que hiciste que mi padre lo hiciera. Humano. Le di un puñetazo en la garganta. Cállate. Lo encerramos en un ataúd de estasis con sello de fase, reforzado con 50 centímetros de acero de neutrones, y lo conectamos al bloqueo neural de Glint. La extracción no estaba garantizada. Los sistemas de la nave ya estaban gritando para volver a la vida, pero no me importaba. Lo teníamos. El emperador de los Virex, el carnicero de la Tierra, la voz que nos llamó enfermedad, y ahora era nuestro. Mientras comenzábamos el ascenso de regreso a nuestras cápsulas, miré el sello de estasis, observando al cabrón retorcerse dentro de su prisión. Pensaste que nos arrodillaríamos para siempre, dije. Olvidaste una cosa sobre los humanos. Presioné mi palma contra el metal frío. Siempre volvemos. En el momento en que rompimos la atmósfera, el mundo cambió. Se suponía que nuestra nave no lo lograría. Se suponía que moriríamos durante la extracción. Ese era el plan. Derribar al emperador o morir en el intento. De cualquier manera, la Tierra sabría que nos habíamos levantado de nuevo. Pero Glint, de alguna manera, lo logró. La secuencia de anulación que ejecutó en los controles del transbordador Virex no fue limpia, y le quemó la mitad de la cara en el proceso, pero sobrevivió. También Prior, yo y otros 6. De 25, solo 9 regresaron. El resto ardió en esa tumba flotante en el cielo. Los enterramos sin nombre porque ahora teníamos un nombre más fuerte que cualquiera de los nuestros. Tirrón, el propio emperador, encerrado en un ataúd de fase negro reforzado con aleaciones resistentes a los alienígenas, mantenido sedado mediante una secuencia química que aprendimos diseccionando a su propia especie durante los primeros años de la resistencia. Todo lo que usamos para contenerlo provino de su propia crueldad, invertida y afilada contra ellos. Apropiado. Aterrizamos de emergencia en las ruinas de la vieja Ciudad de México. Lo que quedaba de ella, de todos modos. Los Virex la habían cristalizado en el 4º año de ocupación, pero la resistencia había convertido el sistema de metro subterráneo en una fortaleza. La llamábamos la columna. Un sinuoso sistema de túneles convertido en laboratorios, búnkeres y centros de mando que ni siquiera los escáneres Virex podían penetrar por completo. Tan pronto como tocamos tierra, el mundo entero lo sintió. Algo cambió. Las patrullas Virex se detuvieron. Sus transmisiones cesaron. Por primera vez en 15 años, guardaron silencio. Ese silencio lo decía todo. No sabían qué hacer. Me quedé en la plataforma de aterrizaje mientras sacaban el ataúd de fase de la nave. Se necesitaron 8 de nosotros para moverlo. La cosa era un peso muerto, zumbando suavemente como si todavía llevara el latido de algo profano en su interior. Prior se acercó a mí, con la sangre aún secándose en sus nudillos. Escupió a un lado. ¿Crees que esto nos convierte en héroes? No, dije, esto nos hace peligrosos. Asintió una vez, en silencio. Arrastramos a Tirrón a la columna como un trofeo. La gente se alineaba en los pasillos. Civiles, luchadores, hombres y mujeres destrozados que habían vivido tanto tiempo bajo la bota de ese cabrón alienígena que olvidaron lo que se sentía al mirar hacia arriba. Ahora lo hacían. Miraban hacia arriba y veían a su enemigo. Enjaulado. Algunos lloraban. Algunos reían. Algunos simplemente miraban con incredulidad. Durante 15 años, esa cara había sido un dios. Ahora era un prisionero. Lo instalamos en la sala del núcleo, una cámara construida para interrogatorios, reforzada con cada trozo de aleación alienígena que pudimos conseguir. Glint, con la mitad de la cara envuelta en vendas, trabajó en las ataduras. No hablaba. No lo necesitaba. La mirada en sus ojos era suficiente. Un odio silencioso, ardiente, quirúrgico. Cuando el ataúd de fase se abrió, la temperatura bajó. Tirrón se desplomó en el suelo como un trozo de carne, tosiendo, sus extremidades temblando por la abstinencia de la sedación. Incluso golpeado, incluso atado, parecía salido de una pesadilla. Demasiado alto, demasiado perfecto. Un monstruo con una armadura ceremonial agrietada por la mitad. Esperé a que hablara.
Durante 2 minutos completos, solo respiró. Luego, finalmente, levantó la cabeza. No había rabia en sus ojos, solo incredulidad. Me capturaron, dijo lentamente, como si saboreara las palabras. No, respondí. Te humillamos. Miró alrededor de la habitación, vio el metal tosco, la tecnología humana, las cicatrices en nuestras caras, los moratones, la sangre. Hicieron esto con nada, susurró. Fue entonces cuando lo vi. Miedo. No mucho, pero lo suficiente. Lo hicimos con odio, dije. Con dolor, con memoria. Serán masacrados por esto, respondió. Mi armada está en silencio. Intervino Glint. Su voz era seca, quebrada. Tu flota no se ha movido. Tus naves no han disparado. Creemos que están esperando órdenes, añadí, acercándome, de su emperador. La mandíbula de Tirrón se tensó. Fue entonces cuando lo entendió. Él era el símbolo, la imagen inquebrantable. Mientras él se mantuviera erguido, la Tierra permanecería sometida. Ahora estaba de rodillas y toda la galaxia estaba mirando. No lo mantuvimos oculto. Eso habría sido un desperdicio. Lo transmitimos no solo a la Tierra, sino a todos los mundos controlados por los Virex, a cada sistema donde los humanos todavía estaban vivos, prisioneros, esclavos, exiliados. Pirateamos sus líneas de frecuencia y los obligamos a ver la verdad. El emperador no estaba muerto. Estaba humillado, despojado, atado, en exhibición como un animal de zoológico. Y nos aseguramos de que la transmisión se repitiera. Imágenes de Tirrón siendo arrastrado por humanos, encadenado como un criminal de guerra, tosiendo sangre, sangrando por la boca. Sin contexto, sin edición, solo imágenes crudas. Porque a veces la imagen es el mensaje. Células de la resistencia en otros sectores informaron de caos en cuestión de horas. Soldados Virex confundidos, las órdenes no llegaban. El liderazgo fracturado. Algunas patrullas incluso se retiraron. Y luego llegaron las súplicas. No de Tirrón, de la jerarquía Virex, mensajes encriptados, ofertas de negociación, propuestas de intercambio de prisioneros, promesas de amnistía. Ignoramos todas ellas porque esto no era sobre diplomacia. Era sobre equilibrio. Durante 15 años, mantuvieron una bota sobre nuestros cuellos. Ahora, nosotros teníamos a su dios encadenado. Visité a Tirrón a diario. No habló durante los primeros 3 días. Solo se sentó, miró, nos estudió. No con arrogancia, con algo más frío, cálculo. Estaba buscando una debilidad. No le di ninguna. ¿Por qué?, preguntó el 4.º día. No respondí. ¿Por qué no matarme? Lo miré a los ojos. Porque la muerte es paz. Y tú no tendrás paz. No dijo nada. Pero por la forma en que su respiración se ralentizó, supe que lo había entendido. Ya no intentábamos ganar. Intentábamos herir de la manera en que ellos lo hicieron. Después de eso, dejamos entrar a los civiles, uno por uno. Sobrevivientes de las redadas Virex, huérfanos, veteranos, madres. A cada uno de ellos se le permitieron 5 minutos a solas con Tirrón bajo fuerte vigilancia. Algunos gritaban, algunos escupían, algunos contaban historias de pueblos quemados, niños secuestrados, hermanos ejecutados en transmisiones en vivo. Él escuchó todo. Nunca respondió, nunca mostró arrepentimiento ni una sola vez. Pero lo vi, las grietas formándose, no en su armadura, en su mito. Y los mitos importan más que la carne. El 6.º día, volvió a hablar. Quiero hablar con sus líderes. Prior se rió cuando se lo conté. Glint ni siquiera levantó la vista de sus herramientas. No tenemos líderes, dije, volviendo a la sala del núcleo. Debe haber alguien, insistió Tirrón. Un consejo, un general, alguien que hable por la tierra. Me incliné hacia él. La tierra ya no habla. Recuerda. Él gruñó. ¿Crees que esto te hace poderoso? Todavía estás roto, todavía disperso. Ni siquiera tienes naves. Tenemos tu silencio. Eso lo calló.
porque en el fondo sabía que todo lo que se necesitaba era un acto imposible de desafío para romper la ilusión de poder. Habíamos hecho lo que nadie creía posible. Habíamos hecho sangrar al miedo. Pero esto no era el final. Esta era la señal. Otras células comenzaron a levantarse. En Marte, los combatientes de la resistencia derrocaron a sus guardianes Virex. En Europa, los humanos volaron una base de investigación Virex y transmitieron la explosión a todas las colonias. Incluso en el espacio profundo, naves durmientes con exiliados humanos comenzaron a transmitir mensajes codificados. Emperador capturado, tierra renacida. La cara de Tirrón, golpeada y atada, se convirtió en nuestra nueva bandera. Al final de la segunda semana, 3 de los sectores exteriores de los Virex se habían derrumbado en una rebelión abierta. Y la Tierra se levantó, no por completo, pero lo suficiente. Suficiente para creer de nuevo, para luchar de nuevo, para recordar quiénes éramos antes de la bota, antes de la humillación, antes de Tirrón. El 10º día, suplicó, no en voz alta, no de forma teatral, solo una palabra, pronunciada en voz baja, mientras yo estaba de pie con mis botas plantadas en su mundo. Por favor, quería piedad. ¿Piedad? Después de 15 años de rompernos los huesos y el espíritu, después de ver a mi padre gritar mientras ganchos alienígenas desgarraban su carne en una transmisión en vivo, después de ver el cadáver de mi madre colgado de un poste como una advertencia. No, no había piedad. Todavía no. Me arrodillé a su lado, lo suficientemente cerca como para que oliera la sangre en mi aliento. Tendrás piedad, susurré. Cuando la tierra decida que te la has ganado, su susurro atormentaba las paredes. Por favor, una sola palabra. Demasiado suave para satisfacer la rabia que llevábamos, pero lo suficientemente fuerte como para resonar por todo el centro de mando. Tirrón, la misma criatura que una vez tuvo a los líderes de la tierra besando sus botas y a niños arrastrados como animales, finalmente se había quebrado. Pero no sonreí. Todavía no, porque sabía qué tipo de criatura era. No creí ni por un segundo que se hubiera rendido. No de verdad. No, esto no era rendición. Era estrategia. Incluso encadenado, Tirrón estaba calculando. Cada tic de sus ojos alienígenas, cada retraso en su habla era medido. Estaba esperando que cometiéramos un error, que mostráramos debilidad, que intentáramos perdonarlo. No lo haríamos. Para el día 11, las paredes de la columna ya no contenían gente. Se estaban abarrotando. La noticia se había extendido, no solo por la resistencia, sino por todo el planeta. La gente estaba haciendo la peregrinación desde los desiertos helados del norte. Desde las selvas de lo que solía ser Brasil, desde las ruinas calcinadas de El Cairo. Venían a pie, en vehículos recuperados. Algunos incluso eran transportados en camillas improvisadas. Venían a verlo. Al tirano, a la bestia, al dios puesto de rodillas. Montamos una plataforma de exhibición en la cámara central. Sin trono, solo un poste de acero, cadenas y una silla apenas adecuada para un hombre. Mucho menos para un emperador Virex. La multitud abarrotaba los niveles inferiores, comandantes de la resistencia, civiles hambrientos, antiguos colaboradores que cambiaron de bando cuando cambió la marea. Todos querían ver al monstruo que los gobernaba. Todos querían oír su voz quebrarse. Así que les dimos eso. Recuerdo estar en el escenario improvisado junto a él. Mi rifle colgando bajo sobre mi pecho mientras los focos quemaban el aire viciado de la cámara. La transmisión se hizo en vivo, global, galáctica. Cada canal de la resistencia, cada sistema Virex que habíamos secuestrado, todo sincronizado con este momento. Me incliné hacia el micrófono. Mi nombre es irrelevante. Soy uno entre miles de millones. Soy la voz de cada hombre que murió de rodillas, de cada niño que vio a sus padres colgados como ganado, de cada familia que fue arrastrada a las cenizas. Me volví hacia Tirrón. La cámara lo siguió. Dije, agarrando un puñado de su collar roto, es el imperio que una vez nos gobernó. No hubo discurso de su parte, ni negación, ni desafío. Simplemente se quedó sentado en silencio, el peso de la humillación anclándolo. Pero ese silencio,
Ese silencio sacudió estrellas. Los informes comenzaron a llegar en cuestión de horas. En la estación Júpiter 3, guardias Virex fueron encontrados ejecutados por sus propios trabajadores humanos. En una colonia de esclavos en Próxima 6, un levantamiento liderado por una niña de 12 años terminó con 25 Virex muertos y la cúpula colapsada. Las colonias exteriores, que antes tenían demasiado miedo incluso para susurrar, ahora gritaban rebelión. La imagen de Tirrón, encadenado, magullado, sangrando por la boca, se había convertido en una bandera, un símbolo sagrado, la prueba de que lo inquebrantable podía romperse. Pero las grietas no se detienen en los enemigos. Se extienden. Para el día 13, las grietas internas comenzaron a mostrarse. No en ellos, en nosotros. Prior entró en la sala de guerra con sangre en la manga y algo más oscuro en los ojos. «Tienes que ver esto», dijo. Reprodujo imágenes del Sector 9, una unidad de la resistencia que operaba desde Sudáfrica. Habían capturado una pequeña guarnición Virex, pero no tomaron prisioneros. Se filmaron ejecutando a toda la base. Civiles, científicos Virex, soldados heridos. No era justicia. Era una masacre. Miré la pantalla durante mucho tiempo. «¿Qué es esto?», pregunté en voz baja. Prior vaciló. «El lado oscuro de la victoria». Le habíamos devuelto la columna vertebral a la tierra, pero también habíamos desatado su rabia. Quería que Tirrón sufriera. Eso nunca fue un secreto. Pero algo en esas imágenes, la forma en que los hombres reían mientras disparaban. Se me revolvió el estómago. No porque me compadeciera de los Virex, sino porque reconocí la mirada en sus ojos. Era su mirada, la que llevaba Tirrón cuando vio a la tierra romperse. Estábamos empezando a convertirnos en él. «Tienes que hablar», dijo Glint esa noche. «A la tierra. Ahora tú eres la cara, te guste o no». No quería el papel. No quería nada parecido al liderazgo. Pero entendía el riesgo del silencio. La naturaleza aborrece el vacío. Y en las revoluciones, el silencio se convierte en salvajismo. Así que hablé, no para glorificar, no para prometer la paz, sino para recordar. Me paré en el mismo lugar, junto al mismo prisionero y dije, no nos levantamos para convertirnos en monstruos. Nos levantamos para enterrarlos. Dejemos que el mundo arda en rebelión, pero que nunca queme su alma. El mensaje no fue perfecto, pero ralentizó las cosas por un tiempo, hasta el día 15. Fue entonces cuando llegaron los traidores. Se hacían llamar los sin corona. Humanos que creían que el imperio Virex seguía siendo la mejor esperanza de paz para la galaxia. Colaboradores, científicos, políticos, militares de alto rango de los primeros días de la rendición. Su líder, un hombre llamado Rohan, traje elegante, cara de suficiencia y una voz como aceite vertido sobre cristal. Vino a la columna bajo bandera blanca. Casi le disparamos de todos modos. «He venido a negociar», dijo, sonriendo como si no fuera una serpiente envuelta en piel humana. «¿Con quién?», pregunté. «La tierra no negocia con cobardes». «Con él», respondió Rohan, señalando a Tirrón. «Tu trofeo, tu prisionero, el gobernante legítimo de las estrellas». Prior dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. «¿Sabes cuánta gente murió por culpa de esa criatura?». Rohan se encogió de hombros. «¿Y crees que reemplazarlo con el caos es mejor?». Fue entonces cuando me di cuenta. No estaban aquí por la paz. Estaban aquí porque tenían miedo de lo que vendría después. Tirrón representaba el orden, sin importar cuán cruel fuera. Sin él, la galaxia estaba girando. Revueltas, colapsos, vacíos de poder. Y a gente como Rohan no le importaba la justicia. Solo querían recuperar sus posiciones. «¿Cuál es tu oferta?», pregunté, manteniendo la voz tensa. «Un regreso a la estabilidad, amnistía para los líderes de la resistencia, perdón para los rebeldes, la integración total de la Tierra en el Consejo Virex como una especie asociada. Todo lo que pedimos», sonrió, «es que nos devuelvan a Tirrón vivo». El aire se enfrió. No respondí. No lo necesitaba. Glint levantó su arma. Rohan retrocedió, con las manos en alto,
todavía sonriendo. Estás cometiendo un error, dijo. No, respondí. Estoy tomando una decisión. Se fue con las manos vacías, pero no sin antes jugar su última carta. Todavía hay leales ahí fuera, todavía hay naves de guerra Virex en órbita. No todos se quedaron en silencio. No todos aceptaron la derrota. Se inclinó. Están viniendo. No estaba bromeando. Esa noche, nuestro cielo brilló de rojo. No por el fuego, por la reentrada, por las naves de guerra, por los leales. La primera explosión sacudió la columna como un latido volviendo de la muerte. El hormigón se agrietó. Las luces parpadearon. El techo sobre nosotros gimió bajo una presión que no había sentido desde la invasión inicial hace 15 años. El polvo llovió sobre el centro de mando. Nadie se movió. Nadie respiró. Luego llegó la segunda explosión. Y esta no fue distante. Fue dentro de la montaña. Prior reaccionó primero. Agarró su rifle y golpeó un interruptor rojo que sellaba la sala del núcleo. «Enciérrenlo», gritó. Tirrón, encadenado y todavía sentado en su silla de contención, no se inmutó. Sus ojos se movieron hacia arriba. Sonrió. Él lo sabía. Me volví hacia la consola de la pared y abrí la transmisión. Las cámaras posicionadas a lo largo de los túneles perimetrales mostraban destellos de firmas de calor rojas acercándose rápidamente, moviéndose en escuadrones de 4, flanqueados por señales más pesadas, no humanas. Virex. Equipo de brecha, murmuré. ¿Cómo demonios aterrizaron? La voz de Glint sonó áspera desde el otro lado de la habitación, su rostro una máscara de incredulidad. No aterrizaron, dije, ya abriendo la señal de satélite. Ya estaban aquí. Rohan, el cabrón engreído, no había venido a negociar. Vino a ganar tiempo. Mientras estaba aquí fingiendo hablar, sus aliados Virex se deslizaron por los viejos túneles, guiados por mapas a los que solo los colaboradores tendrían acceso. Debería haberlo sabido. Debería haberle disparado en el acto. No teníamos tiempo para arrepentimientos. La columna no era solo una base de la resistencia. Era nuestro símbolo. El único lugar en la Tierra que habíamos recuperado por completo. Si lo perdíamos, el mensaje a través de las estrellas sería claro: la resistencia fracasó. Todas las unidades a las estaciones de repliegue, ladré en el comunicador. No se enfrenten en los túneles. Canalícenlos hacia adentro. Dejen que vengan a nosotros. Prior asintió sombríamente. Territorio propio. Hemos sangrado en estos pasillos más que ellos. Ahoguémoslos en ello. El tiroteo estalló en los corredores exteriores minutos después. El sonido era ensordecedor. No solo las armas, sino los gritos. Las armas Virex no mataban limpiamente. Quemaban. Derretían. Desgarraban los huesos como papel mojado. Mantuvimos nuestra posición en el nivel del núcleo, protegiendo la prisión del emperador como un búnker final. Porque era el búnker final. Si Tirrón salía, si los Virex lo recuperaban, no era solo la tierra la que perdía. Era todo. Glint se agachó junto al trono, tecleando furiosamente en una consola incrustada en la pared. Estoy anulando las vigas de soporte superiores. Si rompen el segundo anillo, lo colapsamos. Los atrapamos en los túneles. Los enterramos. Hazlo. Prior y yo tomamos posiciones cerca del pasillo de cuello de botella donde habíamos soldado barricadas improvisadas con chatarra y cascos de naves rotas. Solo quedábamos 12 de nosotros en el nivel del núcleo. El resto estaban luchando en los túneles superiores o ya estaban muertos. Por un momento, todo lo que oí fue la respiración. La de Tirrón, mayormente tranquila, medida. Y luego vino el primer soldado Virex, un muro de quitina blindada de 3 metros, su rifle injertado en sus brazos, su boca chasqueando en código binario. En el momento en que entró en el pasillo, abrimos fuego. Las balas lo golpearon como granizo. La armadura se agrietó. Se tambaleó, pero no cayó. Prior lanzó una granada de presión sobre la barricada. Una fracción de segundo después, la cosa detonó. No solo muerto, sino aniquilado. Trozos de él salpicaron la pared en un espeso lodo púrpura.
Vinieron más. 4, 8, 12. El pasillo se convirtió en una caja de la muerte. Los gritos resonaron. Los nuestros y los de ellos. Perdimos a 2 en la primera oleada. Linton y Arrow. Ambos buenos hombres. Uno se desangró intentando recargar. Al otro lo arrastraron por encima de la barricada y lo despedazaron. Yo seguía disparando, con las manos entumecidas, los oídos zumbando, cuando algo cambió en la habitación detrás de nosotros. El zumbido del ataúd. Me di la vuelta. Tyrone estaba de pie, sin grilletes. Glint, rugí. Glint se giró, con los ojos muy abiertos. Yo no. Pero no importaba. Tyrone se abalanzó más rápido de lo que una criatura de su tamaño debería moverse. Golpeó a Glint con un hombro que rompió hueso al contacto. El viejo científico se estrelló contra la pared y se desplomó. Prior giró su rifle. Disparó. 3 balas se estrellaron contra el pecho de Tyrone. Ni siquiera parpadeó. Agarró la garganta de Prior, lo levantó con un brazo. 15 años, siseó Tyrone, su voz como un motor chirriante. ¿Pensaste que esto era poder? Esto fue piedad. Dejé vivir a tu especie. Entonces eres tan estúpido como feo, ahogó Prior. Tyrone sonrió y apretó. Disparé justo al costado del cráneo de Tyrone. El disparo le giró la cabeza, sangre púrpura salpicando la pared. Pero no cayó. Soltó a Prior y se giró hacia mí, con los ojos ardiendo. Te arrepentirás de haber mostrado a las estrellas lo que es la debilidad, dijo. Apunté mi rifle hacia él. No, tú eres la viva imagen del arrepentimiento. Disparé de nuevo. Esta vez, la bala era algo que Glint había construido, una punta de fusión experimental con residuos de plasma. Atravesó el hombro de Tyrone como mantequilla, enviando al monstruo de vuelta al suelo, gritando. Prior jadeó a mi lado, sosteniendo su garganta aplastada. Arrastramos a Tyrone de vuelta a la silla, sangrando y debilitado, y volvimos a cerrar los grilletes manualmente. Se debatió, gritó, pero esta vez no pudo levantarse. Esta vez estaba realmente roto. Más disparos en los pasillos. Más cerca ahora. Me volví hacia Glint, que apenas estaba consciente. Sangre salía de su boca. Yo no lo desbloqueé, murmuró. Alguien más. Alguien de adentro. Me golpeó como hielo. Un topo. Alguien dentro de la columna había liberado a Tyrone en medio de la batalla. Escaneé la habitación. 3 técnicos, 2 guardias, ninguno me miraba a los ojos. No necesitaba pruebas. Necesitaba una reacción. Levanté mi rifle y apreté el gatillo. El traidor cayó al instante. Uno de los técnicos, un chico delgado llamado Ren, cayó gritando, una pistola resonando al caer de su mano. Los otros se estremecieron. Ren jadeó mientras se desangraba en el suelo. Lo había planeado. Probablemente había estado pasando información a los sin corona todo el tiempo. Escupí sobre su cadáver. Sellen las puertas interiores, ordené. El pasillo se había quedado en silencio. No más disparos Virex, solo silencio. Era peor que el ruido. Luego llegó la transmisión. Una voz fría y digital, humana pero artificial, se filtró por nuestros comunicadores. Devuelvan al emperador o cristalizaremos la ciudad. No bromeaban. Lo vimos en la señal de satélite. Un acorazado Virex flotando sobre el horizonte. Su cañón principal encendido, apuntando hacia abajo. Me volví hacia Prior. Su garganta estaba hinchada. Su voz salió entrecortada. «Corremos». «No». Glint tosió. «Los enterramos». Tocó la consola de mando en la pared, la que estaba conectada a las cargas del techo. «Que vengan», graznó. «Derribaremos toda la montaña». Miré la señal una vez más. La nave, el cañón. No saldríamos. No todos nosotros. Miré a Tyrone, encadenado y sangrando. Nos trajiste la guerra, dije. Ahora te traemos la extinción. Hice un gesto. Glint presionó la última tecla. Las cargas se encendieron. La montaña rugió.
La montaña se derrumbó con una voz como la de Dios carraspeando. No vimos la explosión. La sentimos en los huesos, en las entrañas, en el silencio que siguió como un himno fúnebre tocado en tambores rotos. La columna, nuestra fortaleza tallada en lo que una vez fue la caja torácica del viejo mundo, había desaparecido. Enterrada. Y nosotros estábamos enterrados con ella. La oscuridad golpeó rápido, densa, pesada. No solo del tipo que ves, del tipo que respiras. El polvo se vertió en cada grieta. Mis oídos zumbaban, mis costillas dolían, la sangre goteaba de mi sien. Pero estaba vivo, apenas. No sabía a qué profundidad estábamos, solo que el mundo de arriba se había convertido en una tumba, y nosotros éramos los cadáveres que quedaban retorciéndose. Me di la vuelta y tosí, escupiendo una mezcla de sangre y tierra. Mi rifle había desaparecido. También la mitad de mis pensamientos. Lo último que recordaba era la voz de Glint gritando. Luego silencio, luego fuego. Prior, Grasné. Sin respuesta. Me arrastré sobre cuerpos, sin saber si estaban muertos o inconscientes, extremidades torcidas en ángulos incorrectos, trajes rasgados, sangre absorbida por el suelo agrietado como tinta derramada en mapas viejos. Luego lo vi, a Prior, atrapado bajo una losa de acero, una pierna aplastada, el rostro pálido y resbaladizo de sudor. Sus ojos se abrieron cuando oyó mi aliento. Tú, Grasnó. Estoy aquí. Intentó sentarse, no pudo. Hizo una mueca de dolor, luego soltó una risa seca. Supongo que eso no estaba en el manual. No, pero fue un final de la hostia. Asentí. Quería sonreír, pero me dolía demasiado la mandíbula. Tengo que sacarte, dije. Él negó con la cabeza. No hay tiempo. Están viniendo. Me detuve. No sobrevivirían al colapso. Los ojos de Prior se encontraron con los míos. No mueren como nosotros. No se equivocaba. Los Virex fueron diseñados para la guerra. Incluso los débiles tenían tejidos regenerativos. Sus soldados de élite podían recibir un misil en la cara y seguir arrastrándose. Nosotros, por otro lado, éramos carne, frágiles y llenos de fallos, pero también llenos de rabia, y eso era algo que nunca aprendieron a matar. Me obligué a levantarme. Las vigas de soporte habían caído en una rejilla retorcida, dejando estrechos caminos a través de la ruina. Cojeé a través de ella, buscando supervivientes. Cuanto más me adentraba, más calor hacía. Se habían desatado incendios en los niveles inferiores. Todas las luces de emergencia habían fallado, pero las paredes en llamas proyectaban su propio resplandor anaranjado, parpadeando como un corazón moribundo. Entonces encontré la cámara, la sala del núcleo, o lo que quedaba de ella. Una de las vigas de soporte de acero había atravesado directamente la silla del trono. El suelo estaba medio colapsado. Sangre, humana y alienígena, cubría cada superficie. Y en el centro de todo, encadenado a una pared por una última atadura fusionada, Tirrón, todavía vivo, la mitad de su cara quemada, un ojo perdido, el pecho subiendo lento pero constante. Parecía un titán caído, todavía monstruoso, todavía poderoso, pero ya no un dios, ni siquiera un rey, solo un monstruo respirando bajo los escombros. Volviste, graznó, su voz como vidrio en un triturador de basura. No vine por ti, dije, entrando en las cenizas. Él sonrió, la boca agrietada por la sangre. Seca. Mientes. Eres como yo. No sabes cómo dejar ir. Me agaché frente a él. Te enterré bajo tierra, y todavía respiras. Quizás no eres un dios. Quizás eres una cucaracha. Su sonrisa se desvaneció. ¿Crees que esto es una victoria? No, respondí. Esto es un comienzo. Tirrón se inclinó hacia adelante tanto como sus cadenas le permitieron, su cara a centímetros de la mía. Incluso ahora, mi gente rodea tus cielos. Mis generales están observando. ¿Crees que enterrarme detiene la máquina? La alimentaste. Que vengan, dije. Él se rió, bajo y seco. Ustedes, los humanos, siempre confundiendo la supervivencia con la fuerza.
Te equivocas de nuevo, susurré. No es la supervivencia lo que nos define. Es el rencor. Entonces una voz detrás de mí. Aléjate de él. Me giré rápido. 3 figuras se erguían en el humo. No Virex. Peor, los traidores humanos sin corona vestidos con armaduras híbridas negras. Chalecos chapados en Virex mezclados con tecnología terrestre. Cuchillas de energía atadas a sus espaldas. Cascos con forma de insectos. Y al frente, intacto por el polvo y la sangre, estaba Rohan. El cabrón que intentó comprar a Tyrone. Su cara engreída no había cambiado. Te lo advertí, dijo. Este no era el camino. Me levanté, con los puños apretados. Estás caminando sobre huesos, Rohan. Los huesos de la gente que vendiste. Levantó una mano, y los 2 soldados detrás de él avanzaron, con las armas listas. Estoy aquí por el emperador. Ya has dejado claro tu punto. Ahora danoslo y podremos terminar con esto. Miré a Tyrone, luego de vuelta a Rohan. No. Él suspiró. ¿Todavía crees que esto es sobre justicia? No lo es. Es sobre estabilidad. Si lo matas, lo conviertes en un mártir. Si sigues torturándolo, te conviertes en un monstruo. Esta es tu salida. Dánoslo. Déjanos desaparecerlo. Silenciosamente, sin sangre. ¿Crees que queremos silencio? Pregunté. No respondió. Me acerqué, con la mano en la viga rota que había llevado como arma improvisada. ¿Quieres paz? Ve a buscarla en el infierno. Rohan hizo un gesto. Los soldados se abalanzaron. El primero nunca llegó. Prior, de alguna manera todavía vivo, se había arrastrado detrás de ellos, arrastrando una carga de plasma. Apretó el gatillo justo cuando la cuchilla bajaba. ¡Bum! El túnel se iluminó con fuego blanco y caliente. Salí despedido hacia atrás, con los oídos gritando, el mundo dando vueltas. Cuando volví a abrir los ojos, los sin corona se habían ido. No quedaba nada más que cascos rotos y metal humeante. Rohan. La mitad de su cuerpo todavía se retorcía en el fuego. Bien. Prior estaba tirado entre los escombros, apenas respirando, sin ambas piernas. Caí a su lado. Hijo de puta loco, susurré. Él sonrió, espuma de sangre en sus labios. Díselo a las estrellas. Nunca terminó la frase, sus ojos se vidriaron, se fueron. No lloré, no me quedaba nada que dar. Me puse de pie, me volví hacia Tyrone. Estaba en silencio ahora, mirando, no engreído, no enojado, curioso. No tienes miedo de arder en absoluto, dijo. No, respondí, porque tú ya lo hiciste. Asintió lentamente, casi con respeto. Entonces termínalo, dijo. Mátame. Avancé, levanté la viga, sentí su peso en mis manos, sentí los años detrás de ella, la humillación, los gritos, la pérdida. Pero no la blandí porque la muerte era piedad, y él no la merecía. Dejé caer la viga a sus pies. No vas a morir hoy, dije. Vas a vivir lo suficiente para ver cómo tu imperio se ahoga en tu fracaso. Luego me di la vuelta, cojeando hacia el humo. La montaña gimió a mi alrededor, piedra y ceniza moviéndose. En algún lugar de arriba, la tierra estaba mirando, y lo sabía. La lucha no había terminado. Solo estaba comenzando. Se suponía que no debíamos salir arrastrándonos de esa tumba. La columna, nuestro último bastión, estaba enterrada bajo miles de toneladas de hormigón, acero y podredumbre alienígena. Y sin embargo, salimos arañando como perros salvajes que se negaban a permanecer enterrados. No todos lo logramos. La mayoría no. Pero yo sí. También Glint. Quemado, roto, ciego de un ojo. Lo llevé sobre mi hombro a través del conducto de ventilación sur que no se había derrumbado por completo. Nos tomó 6 horas cavar a través del bloqueo con las manos desnudas y herramientas destrozadas. Y detrás de nosotros, arrastramos lo que la galaxia más temía. A Tyrone. Estaba inconsciente ahora, sedado, con un collar y atado con lo que quedaba de la malla inhibidora neural de Glint envuelta alrededor de su cráneo como una corona de humillación.
Su cuerpo sangraba libremente por un costado. Lesiones internas, posiblemente fatales para uno de nosotros, pero no para él. Viviría. Ese era el punto. La superficie estaba tranquila cuando emergimos. Más tranquila de lo que debería haber estado. El acorazado Virex que había flotado sobre la ciudad se había ido. Desaparecido de la órbita. Sin nuevos ataques. Sin patrullas. Al principio, pensé que se habían retirado, pero estaba equivocado. No se estaban retirando. Estaban esperando. Fuimos recogidos por una célula de exploración que había venido buscando supervivientes. No podían creerlo cuando nos vieron, sucios, cojeando, cargando al emperador como una bestia encadenada. Su líder, una mujer llamada Trena, cayó de rodillas. Pensé que las historias eran mentiras, susurró. No, dije. Solo estaban esperando ser reales. Nos llevaron de vuelta a lo que quedaba del viejo cráter de Denver, ahora convertido en un puesto de mando improvisado. No era mucho. Muros de chatarra, tecnología recuperada y tiendas de campaña, pero respiraba libertad. Por primera vez en años, ninguna bandera Virex ondeaba sobre nosotros. Mantuvimos a Tirrón en una celda de contención reforzada bajo la antigua estación de metro. No habló durante 3 días, no comió, no. Se movió, solo miraba al techo como si estuviera escuchando voces que el resto de nosotros no podíamos oír. Glint y yo nos quedamos en la superficie, tratando de coordinar lo que quedaba del mando. El colapso de la montaña había dejado fuera de servicio la mayoría de nuestros relés globales. Estábamos ciegos, y las estrellas se estaban apagando una por una. Pero la noticia aún viajaba. Al final de la semana, llegaban mensajes de focos de resistencia de toda la galaxia. Marte había ejecutado a su último supervisor Virex y había izado una bandera humana por primera vez en 20 años. Europa se declaró un estado libre y cortó todas las torres de sincronización neural Virex. Incluso en Eclipse 9, una luna prisión utilizada para desertores humanos, los reclusos se rebelaron, mataron a sus guardias e inundaron la transmisión con imágenes de Virex muertos colgados como trofeos. Se estaba extendiendo. No solo la rebelión, la inversión. La imagen misma del imperio, elegante, intocable, divina, se estaba desmoronando. La ilusión estaba muriendo. Y en el centro de todo estaba un emperador roto encadenado bajo un mundo roto. Comenzaste algo, me dijo Glint una noche, sentado junto a un fuego hecho con restos de aleación Virex. Algo que no puedes detener ahora. Asentí lentamente. Bien. Él me miró. ¿Qué pasa cuando la guerra termine? No creo que lo haga. Pero ¿y si lo hace? ¿En qué nos convertimos cuando la lucha termina? No respondí porque en el fondo no lo sabía. No estaba hecho para la paz. Ninguno de nosotros lo estaba. Habíamos sido criados bajo la sombra del dominio alienígena. Cada aliento que habíamos tomado durante 15 años estaba empapado de humillación y supervivencia. ¿Qué hacías cuando la venganza ya no era necesaria? ¿Desaparecías o te convertías en lo que una vez odiaste? Al día siguiente, algo cambió. Tirrón finalmente habló. Pidió una audiencia. No conmigo, con la Tierra. Montamos una transmisión, una cámara. Sin guión, sin ediciones, solo Tirrón, todavía sangrando, todavía magullado, encadenado a una losa de acero frío. La galaxia sintonizó. Miles de millones de humanos, quizás más. Miró a la cámara y dijo, una vez los llamé enfermedad. Me equivoqué. Hizo una pausa. Debería haberlos llamado fuego. Glint casi se atraganta con su bebida cuando lo oyó, pero Tirrón no había terminado. No son una especie inferior. No son conquistables. No son sumisos. Se inclinó hacia adelante. Son un virus con voluntad, una llama sin límite de combustible. Arden incluso en el vacío. Esperé a que suplicara, pero no lo hizo. Advirtió. Han ganado esta batalla, pero ahora la galaxia verá lo que son. Les temerá. Les odiará. Se unirá. No contra nosotros, sino contra ustedes. Bajó la mirada. Construí un imperio con miedo.
Ustedes han hecho algo peor. Han construido esperanza. La transmisión se cortó. Las reacciones llegaron rápido. Algunos lo llamaron una confesión. Algunos lo llamaron una profecía. Pero nadie lo llamó débil. Esa era la parte peligrosa. Incluso encadenado, Tyrone comandaba atención. Glint vino a verme a la mañana siguiente, con la mandíbula apretada. «Tenemos que matarlo», dijo. «No», respondí. «Es más útil vivo». «Es un símbolo», espetó Glint. «Uno detrás del cual la gente está empezando a unirse, no por miedo, sino por fascinación. Ya no ven a un tirano. Ven a un dios caído. Si no acabamos con él pronto, alguien más lo seguirá». No discutí porque ya lo había visto en los ojos de los jóvenes reclutas, niños apenas lo suficientemente mayores para afeitarse, mirando las imágenes de Tyrone con una obsesión silenciosa. No solo estaba roto. Era hermoso para ellos. El monstruo una vez invencible que sobrevivió a lo peor que la humanidad pudo hacerle y hablaba como si nos entendiera ahora. Pero no lo hacía. Nunca lo haría. Esa noche, bajé a la celda yo mismo, solo. Estaba despierto, sentado, esperando. «Estás jugando un juego a largo plazo», dije. «Siempre he jugado el juego a largo plazo. ¿Crees que vivirás para verlo desarrollarse?» Me miró, con algo casi humano en su expresión. «No lo necesito. Solo necesito que la semilla crezca». Eso fue todo. Sabía lo que tenía que hacer. Pero antes de darme la vuelta, le hice la pregunta que me había quemado desde que era un niño. «¿Por qué la Tierra? ¿Por qué nosotros?» Respondió sin dudarlo. «Porque su especie sueña con la venganza, y quería ver qué pasaba cuando alguien les quitaba todo». Sonrió. «Ahora lo sé». Me fui sin decir otra palabra. No le dije a nadie lo que dijo porque algunas verdades son como el fuego. Demasiado peligrosas para compartirlas, demasiado poderosas para enterrarlas. El viento aullaba sobre los campos rotos de lo que solía ser Kansas. Una vez habían sido tierras de cultivo, ahora solo era tierra quemada y huesos de metal, los restos de los ataques orbitales de los primeros días de la invasión. El lugar perfecto para lo que estábamos a punto de hacer. Tyrone estaba sentado en medio de todo. No en un trono, no detrás de un escudo, de rodillas, encadenado, sangrando, derrotado. Sobre nosotros, una docena de drones flotaban, cada uno transmitiendo la escena a través de cada canal de transmisión humano superviviente. No hubo discursos, ni ceremonia, solo el mundo observando mientras nos preparábamos para cerrar el capítulo que había definido nuestras vidas. Me miró. Sin miedo, sin orgullo, solo silencio. «¿Listo para morir, emperador?», pregunté. Parpadeó una vez. «Estuve listo en el momento en que te subestimé. Quería odiarlo. Todavía lo hacía. Pero algo más profundo se había arraigado. No perdón, no piedad, solo agotamiento. Habíamos llevado esta guerra en nuestra sangre durante tanto tiempo que olvidamos lo que significaba ser cualquier otra cosa. A nuestro alrededor, los últimos comandantes de la resistencia estaban en un círculo suelto, algunos con cicatrices, algunos sin extremidades, todos armados. Glint estaba sentado en una silla de ruedas, envuelto en vendas, su ojo derecho ahora un implante de plata opaco. Sostenía el detonador porque las balas no serían suficientes. Íbamos a vaporizar a Tyrone, a borrarlo, no solo por la tierra, por el mensaje, por el mito. Sin cuerpo, sin reliquias, sin retorno. Di un paso atrás, asintiendo a Glint. Los otros hicieron lo mismo. Levantó el dispositivo. Tyrone cerró los ojos y entonces un grito rasgó el aire. Una transmisión anulada estalló en los comunicadores. «Esperen, no lo maten». Nos quedamos helados. La voz era humana, femenina, urgente. Rastreamos la fuente. Un relé pirateado en Marte transmitiendo una señal en vivo desde una nave desconocida en órbita. Entonces la vimos, la comandante Ilia Veres, una de los nuestros. O eso pensábamos. «Glint, silencia eso», gruñí. Él vaciló. «Necesitas ver esto primero». En la pantalla, Ilia estaba junto a un grupo de oficiales Virex, desarmada,
sin armadura, y detrás de ella, civiles. Miles de ellos, nacidos en la tierra, marcianos, colonos, encadenados con cadenas vírex, rehenes. Tirrón abrió un ojo y sonrió. Me volví hacia él, furioso. ¿Planeaste esto? Negó con la cabeza. No lo necesitaba. Ya me han convertido en un símbolo. La galaxia me ve como un prisionero. Si me ejecutan, serán su monstruo. Pero si me intercambian. El rostro de Glint se oscureció. No, no hay trato. Terminamos esto. Pero no podía apartar la vista de la pantalla. La voz de Ilia se quebró con desesperación. Los liberarán, a todos, si devolvemos a Tirrón. Mentiras, siseó Glint. Matarán a los rehenes de todos modos. Quizás, dije. Quizás no. Estábamos de vuelta donde todo comenzó. El mismo nudo moral que ahogó a la Tierra hace 15 años. Salvar a unos pocos, sacrificar la justicia, o quemar hasta los cimientos lo último de nuestra decencia. El silencio que siguió se extendió por minutos. Luego, un susurro de Glint. No lo hagas. Tengo que considerarlo. Se acercó rodando, temblando de rabia. No nos arrastramos por el infierno para que él se vaya libre. Lo sé. Perdimos a todos. Lo sé. Señaló su pierna derretida. Esto es lo que él hizo. Lo sé. Lo grité más fuerte de lo que pretendía y el campo se quedó en silencio de nuevo. Tirrón levantó la vista. Mátame, dijo. ¿Qué? Asentió, con los ojos firmes. Mátame. Demuestra que eres mejor que yo. Que esto no fue solo venganza. Que fue justicia. Se inclinó hacia adelante, las cadenas traqueteando. Pero no lo harás, porque en el fondo sabes que tu guerra termina cuando yo muera, y no quieres que termine. Tenía razón. No sabíamos quiénes éramos sin la guerra. La venganza había llenado los agujeros en nosotros. Matarlo significaba soltar lo único que le daba sentido a nuestro dolor. Miré a Glint, luego a Tirrón, luego de vuelta a la pantalla. Ilia seguía esperando. Caminé hacia el centro del círculo, miré directamente al dron. Que se sepa, dije, con voz fría y clara, que esta criatura no fue perdonada por piedad. Miré de nuevo a Tirrón. Fue perdonado porque la Tierra ya no necesita matar a sus enemigos. Ya hemos ganado. Luego me volví hacia Glint. Me miró durante un largo rato. Luego asintió. No fue perdón. Fue rendición. No a Tirrón, al futuro. Lo entregamos al día siguiente. El intercambio fue silencioso. Un campo en Marte. 2 naves, un prisionero, miles de civiles liberados. Pasó a mi lado, flanqueado por guardias blindados, con la cabeza en alto, todavía sangrando, todavía golpeado, pero vivo. Antes de subir a la nave, se giró y dijo una última cosa. Este no será el final. Di un paso adelante. No, dije, pero fue tu último comienzo. Y luego se fue. Desapareció en el espacio. La historia decidiría lo que vendría después. Pero nosotros sabíamos la verdad. No ganamos porque matamos a un tirano. Ganamos porque lo hicimos arrodillarse y luego nos alejamos. El poder es saber que puedes destruir a alguien y elegir no hacerlo. Y a veces, ese es el corte más profundo de todos.